Es un gusto compartir con ustedes a través de este medio digital, tomando en cuenta que tal como les comenté durante la semana, pues nuestra actividad será completamente asincrónica debido a algunas situaciones que hoy me impiden conectarme para estar con ustedes de manera sincrónica. Por lo tanto, voy a suplicarles que realicen todas las actividades tal como están establecidas en la ruta de aprendizaje para que esto nos permita avanzar con el contenido establecido y programado para el día de hoy. Principalmente tomando en cuenta que solo tienen el día de hoy para poder realizar su actividad de reforzamiento y entregarla el mismo día, tomando en cuenta el espacio que tendrán durante el periodo de clases. Es importante que tomemos en cuenta que esta semana con el tema de estrategias de enseñanza-aprendizaje, pues vamos a fortalecer en relación a conocer un poquito de cómo nosotros vamos a aplicar las diferentes técnicas y estrategias que vamos a aprender durante este curso. Antes, pues de iniciar, ustedes ya tuvieron a su alcance el video en el que pudieron establecer algunas cuestiones importantes sobre estrategias de enseñanza y de aprendizaje. Antes de iniciar, es bien importante que nosotros tengamos presente, y tal como ustedes lo pudieron corroborar en el documento de lectura, que tenemos que tener bien claro que es una estrategia. Y una estrategia, pues no es más que un plan y se compone de una serie de acciones que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores resultados posibles. Una estrategia no es más que todo aquello que yo deseo realizar para lograr una meta o un fin. Entonces, por eso es bien importante que yo pueda establecer muy bien cada una de las acciones y tomar en cuenta que las debo de planificar para yo poder tener buenos resultados. Si yo no planifico, pues obviamente voy a cometer más errores, voy a tener inconvenientes en cuestión de algunas situaciones que de repente no he previsto y por lo tanto voy a tener inconvenientes en la aplicación de las mismas. Las estrategias entonces son acciones que me ayudan a llegar a una meta o a un fin, pero es muy importante que yo tenga presente que su planificación es esencial. Hay una diferencia básica entre las estrategias de enseñanza y las de aprendizaje que debemos de reconocer e identificar muy bien. Las estrategias de enseñanza son todas aquellas acciones y procedimientos que se hacen a través del uso de métodos, técnicas, recursos que se emplean o se planifican para poder establecer los procesos de la situación de enseñanza-aprendizaje. En este caso en particular, pues podemos identificar que son todos aquellos medios que yo utilizo como profesor para facilitar la enseñanza de mis alumnos. Todos los medios que yo voy a utilizar para que ellos lleguen a ellos cierta información. Las estrategias de aprendizaje, pues son una secuencia de operaciones cognitivas y procedimentales para procesar información y aprenderla significativamente. En este caso en particular, son las que van dirigidas a que el estudiante las pueda aplicar y las pueda realizar para facilitar todos aquellos procesos de su aprendizaje. Dice, acciones que parten del sujeto que aprende. Se pueden incluir varias técnicas, persigue un propósito determinado, el aprendizaje y la solución de problemas académicos. Una palabra clave que yo voy a encontrar dentro de este concepto es que nos sirve para procesar la información y aprenderla significativamente. Cuando hablamos significativamente, estamos diciendo que la información que vamos a proporcionar al estudiante le va a servir para cuestiones básicas de su diario vivir, ¿verdad? Que son situaciones que yo he tratado de seleccionar con el fin de que el estudiante aprenda. Un punto clave que debemos de tomar en cuenta y la diferencia entre las estrategias de enseñanza y de aprendizaje, que muchas veces pueden ser confusas para nosotros como pedagogos, es considerar que, por ejemplo, un mapa conceptual yo lo puedo utilizar como una estrategia de enseñanza. Yo elaboro un mapa conceptual y en base a este yo le doy la explicación del tema a mis estudiantes. Pero también yo puedo utilizar el mapa conceptual como una estrategia de aprendizaje. Yo pido a los estudiantes que hagan un mapa conceptual para reforzar el tema que tuvimos durante la semana.
Entonces, el mismo mapa conceptual, que es una técnica, yo la convierto en una estrategia, ya sea de enseñanza si la utilizo yo o de aprendizaje si la utiliza el estudiante. Entonces, nos debe de quedar claro que las diferentes técnicas, métodos que utilicemos, dependiendo del momento y quién las use, así van a ser de enseñanza o de aprendizaje. Eso es un aspecto bien importante que debemos de aprender a reconocer. Para nosotros como profesores es bien importante que antes de establecer un listado de diferentes estrategias para poder nosotros ya sea facilitar la enseñanza o el aprendizaje, debemos de tener en cuenta como docentes aspectos importantes como cuál es el diseño curricular en el que yo estoy trabajando. El diseño curricular no es nada más que la temática que se establece para un curso en particular, para una unidad, para una asignatura. Entonces, si yo no conozco específicamente cuáles son los temas a tratar en una unidad, en una asignatura, pues obviamente no voy a saber cuáles son las mejores estrategias a utilizar. También debo de saber muy bien qué es lo que yo quiero que mis estudiantes aprendan, ¿sí? Siempre y cuando esté dentro del diseño curricular, porque, ay, como yo soy el docente, yo creo que es mejor que aprendan tal cosa y no tal otra, ¿verdad? Pero es muy importante que mi base sea el diseño curricular y saber específicamente qué es lo que yo quiero que mis estudiantes conozcan. Planificar las estrategias para obtener el aprendizaje esperado. Les decía anteriormente, si no hay un plan, una secuencia lógica para aplicar mis estrategias, para definir si van a ser utilizadas por el profesor o por el estudiante, pues obviamente puede ser que no tenga el éxito que yo deseo. Conocer a mis estudiantes y su comportamiento, el contexto en el que ellos están va a definir qué realmente es lo que ellos necesitan, cómo se comportan y qué es lo que mejor va a estar acorde a su comportamiento y a sus necesidades dentro del aprendizaje. Cada docente decide cómo debe de aplicar, de elaborar sus estrategias, pero también es bien importante que nosotros tengamos esa capacidad de gestionar los ajustes necesarios en el momento de su aplicación. Por eso es bien importante que lo tomemos en cuenta. Algo bien importante que no debe de faltar y que todos los pedagogos debemos de tener presente es que la evaluación es un proceso que no debe de faltar en ninguna de nuestras actividades como profesores. Y en este caso en particular, cuando yo utilizo estrategias, pues obviamente tengo que hacer un proceso de evaluación, que es muy importante. ¿Para qué? Para definir el impacto que ha tenido la aplicación de mis estrategias. Pero más allá del impacto, para definir si no hay alguna deficiencia, si no hay algo que necesite mejorarse o reforzarse o simplemente cambiar las estrategias porque de repente no han sido las adecuadas para trabajar los diferentes procesos. Las estrategias, vamos a ver que están definidas en dos dimensiones y que tiene también diferentes momentos. La dimensión acción y la dimensión reflexiva. ¿Cuál es la primera que nosotros debemos de considerar? Pues específicamente la dimensión reflexión. ¿En qué consiste esta dimensión? Específicamente esta dimensión consiste en el espacio y el tiempo en la que el docente diseña y planifica cuáles son las estrategias más adecuadas para trabajar. Esta implica que nosotros tengamos un proceso de análisis y establezcamos cuáles son las estrategias que vamos a aplicar. Y luego, pues, está la dimensión acción, que es la puesta en marcha de esas estrategias que yo me he planteado en la dimensión reflexiva. Hay diferentes momentos, un momento para planificar, un momento para la acción y un momento para evaluar. Estos son los tres momentos que yo debo de considerar cuando yo estoy pensando en aplicar las diferentes estrategias. Planificación, acción y evaluación, que son aspectos bien importantes para tener yo éxito en la aplicación de mis estrategias. Algunas estrategias de enseñanza que yo puedo utilizar como profesor dentro del aula, fuera de ella, en forma virtual, en forma híbrida, de la forma en la que yo esté facilitando el proceso de enseñanza, pueden ser algunos de estos. Pueden haber muchas más, pero estas son solamente algunas. Las ilustraciones, los resúmenes,
los aprendizajes basados en problemas, que yo los utilizo para facilitar la enseñanza a mis estudiantes, para proponerles a ellos el conocimiento de cierto tema en particular. Y luego, pues hay algunas estrategias de aprendizaje. Sin duda alguna, pues hemos definido que las estrategias de aprendizaje pues pueden ser en algún momento determinado memorísticas, ¿verdad? Pero también hay algunas que van dirigidas al aprendizaje significativo. La memorística, pues de repente es una de las que no debemos de hacer mucho énfasis, pero que sí es importante porque en algún momento determinado y tomando en cuenta las inteligencias múltiples puede ser de utilidad. Y en el aprendizaje significativo, pues ya vienen otro tipo de actividades como las rimas, las imágenes mentales, el parafraseo, la elaboración de inferencias, resumir, analogías, que son un poquito más complejas o dependiendo del momento en el que nosotros las querramos utilizar. Entonces vamos a encontrar para las estrategias de aprendizaje las memorísticas y las de aprendizaje significativo. Aquí hay alguna clasificación de las estrategias, pero en base al aprendizaje, ¿verdad? Y son estrategias cognitivas. Aparece el ensayo, la construcción simbólica verbal, el uso de diagramas, el uso de esquemas, en base a diferentes clasificación de estrategias que se nos proponen y que en algún momento nos pueden servir incluso para planificar y para definir muy bien, dependiendo de cuál sea nuestra temática a trabajar. Aquí también hay un listado de estrategias de aprendizaje, el cual se está clasificada por el tipo de estrategia, cuál es el objetivo, a dónde va orientado y cuál es la técnica o habilidad que se va a desarrollar. Entonces, en este caso en particular, pues hay un listado que nos puede servir, ya sea para el aprendizaje memorístico, el aprendizaje significativo o para recordar en algún momento determinado algún contenido. Algunas de las actividades que se pueden implementar en el aula, este listado pues no es únicamente para que lo hagamos en el aula de manera presencial. Algunas de estas pudieran ser útiles para que las utilicemos de manera virtual también debido a las circunstancias que vivimos actualmente. Entonces, con estas también nos podemos nosotros auxiliar como parte de las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Les agradezco muchísimo el que hayan podido atender, el proporcionarles esta información muy corta, pero que resume los aspectos más importantes del tema de esta semana. Espero de verdad que todos lo podamos ver para que nos pueda servir para realizar nuestra actividad de reforzamiento. La actividad de reforzamiento es de forma grupal, van a realizar un cuadro comparativo, pero algo bien importante es que ustedes puedan trabajar su cuadro en base a las instrucciones del video que les estoy proporcionando, con el objetivo de que su cuadro comparativo cuente con las columnas establecidas. Al menos 5 aspectos de comparación, los dos temas que vamos a comparar, que son estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje, y para que un cuadro comparativo sea mucho más completo, debe de llevar una conclusión. Entonces, ubicar el video que nos amplía la información sobre la elaboración de cuadros comparativos para que lo hagamos en ese mismo formato y pues desde luego pueden usar cualquier aplicación que ustedes consideren más oportuna. Sin embargo, yo les propongo aquí realizarlo en un documento de Word. No olviden hacerlo en formato PDF para que yo pueda realizar la evaluación del trabajo presentado. Les deseo muchos éxitos y nos vemos después del feriado de las ferias agostinas que ustedes tienen en Santa Cruz del Quiché. Estaremos siempre en comunicación a través de las plataformas.